Adelante, senador. Buenas tardes. Y atendemos la petición. A todas y todos los senadores presentes. El día de hoy me complace presentar ante ustedes 3 proyectos de decreto que impactan de modo sustancial en la calidad de vida de las y los trabajadores mexicanos. Uno de los objetivos de dichos proyectos es legislar para proteger algunos puntos de vulnerabilidad para la clase trabajadora. El uso del lenguaje incluyente para designar a las personas trabajadoras, otro para avanzar en el cumplimiento de los derechos laborales para el sector del campo y uno más para eliminar la carta de no antecedentes penales como requisitos para obtener un empleo. El pasado 10 de diciembre de 2020 se aprobó una modificación al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo que contemplaba el salario mínimo. La redacción de la ley se enunció desde el término persona trabajadora en sustitución de trabajador. Este relevante cambio en la redacción garantiza un lenguaje incluyente para hombres, mujeres y cualquier persona independiente de su identidad de género. Por lo tanto, en el proyecto de decreto que modifica diversas leyes en materia de armonización en el uso del lenguaje incluyente, se propone la armonización del marco jurídico con la reforma aprobada, con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad y hacer efectivos los derechos humanos, contemplando la inclusión de género. La importancia de los términos con los que enunciamos la ley es estructural, porque puede abonar en representatividad o reducirla. En este marco, el lenguaje incluyente se refiere a utilizar términos que no discriminen ni excluyan a ninguna persona por razón de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad u otras características personales. En suma, el uso del lenguaje incluyente en la redacción de las leyes es fundamental para construir una sociedad más igualitaria, democrática y justa. Asimismo, permite la inclusión de todas las personas en los dictados de las leyes en materia laboral que protejan sus derechos. Respecto al avance en el cumplimiento de los derechos laborales en el campo, presento un segundo proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de derechos de las personas trabajadoras del campo. Las y los trabajadores del campo en México a menudo enfrentan condiciones laborales precarias, salarios bajos y falta de seguridad social. Muchos trabajan en la agricultura de subsistencia o en empleos temporales que no ofrecen estabilidad económica ni seguridad en el empleo. Asimismo, muchas trabajadoras y trabajadores agrícolas y sus familias carecen de acceso a servicios de salud y educación de calidad. Esto perpetúa la desigualdad y dificulta su capacidad para mejorar sus condiciones de vida. Si bien en las reformas de 2019 a la Ley Federal del Trabajo se incluyeron disposiciones que ayudan a mejorar la situación del sector, aún existen desafíos para garantizar la implementación efectiva de estas reformas y mejorar el bienestar de los trabajadores del campo. En estas iniciativas se propone fortalecer las condiciones del trabajo digno, bien remunerado y seguro para el sector agrario. En principio, es necesario reducir la jornada laboral para garantizar la integridad física de las y los trabajadores, entendiendo que esta labor es particularmente exigente a nivel físico. Asimismo, seguir avanzando en la prohibición del trabajo infantil para lograr su erradicación de todas las ramas del trabajo en el campo. Nuestras niñas y niños merecen infancias plenas y seguros, dedicadas a su desarrollo pleno y a su educación. En este marco se propone recortar de 27 semanas a 16 semanas como tiempo máximo de trabajo eventual o estacional al año.
De tal suerte que pasadas esas semanas en un mismo lugar de trabajo y con la misma persona empleadora, se presuma que la situación de la persona trabajadora es de carácter permanente. De ese modo acortamos el tiempo posible para simular contrataciones y garantizamos que las y los trabajadores reciban sus prestaciones con mayor justicia. Además, se establece la obligación para las personas empleadoras de registrar ante la autoridad laboral el contrato de trabajo, donde señalen expresamente las condiciones mínimas del empleo y el derecho a la seguridad integral. Esto impacta positivamente en el acceso a la atención médica y al sistema de pensiones en este sector poblacional tan vulnerable. Siguiendo esa línea, las iniciativas también abordan el derecho de las personas trabajadoras del campo a periodos de vacaciones, prima vacacional, días de descanso y aguinaldo. También es necesario, para el cumplimiento de la ley, dotar de facultades de inspección a las autoridades laborales en los lugares de explotación agrícola, acuícola, forestal o mixta. Es también necesario que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cumpla con el reglamento que les obliga a llevar a cabo visitas periódicas de los inspectores de los campos de cultivo y fortalecer los mecanismos de verificación de cumplimientos de derechos. Y otro de los problemas que se busca subsanar con esta propuesta son las debilidades en la seguridad e higiene del lugar de trabajo del campo. De este modo, las iniciativas presentadas protegen flancos endebles en la legislación y amplían las acciones para velar por un trato justo a las personas trabajadoras del campo. Sin duda, este sector debe ser revalorizado y reivindicado, pues son protagonistas en el crecimiento y desarrollo pleno de nuestra economía y de nuestra vida diaria. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, se estima que la fuerza laboral de trabajadores en actividades agrícolas durante el segundo trimestre de 2023 fue de casi 3 millones de personas. Por lo cual, con la aprobación de este dictamen, estaremos impactando positivamente en la vida de este importante sector de la población mexicana. Y por último, está la aprobación del dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan fracciones de los artículos 133 de la Ley Federal del Trabajo y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria el apartado B del artículo 123 constitucional. Concluya, en materia de no discriminación, son 3 dictámenes, presidente. En materia de no discriminación, para que las personas empleadoras se abstengan de solicitar cartas de no antecedentes penales, salvo en los casos previstos en la Ley de Ejecución Penal. En el Senado de la República hemos discutido la necesidad de mejorar el sistema de justicia mexicano, con el objetivo de que este represente una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito. Actualmente, cuando una persona sale de la cárcel tras haber cumplido una condena, no solo se encuentra bajo el escrutinio público, además ven truncadas sus oportunidades para acceder a un empleo digno y remunerado, ocasionando que solo tengan oportunidad de emplearse en trabajos precarizados o recaer en actos delictivos. Esto nos obliga a analizar si de verdad estamos contribuyendo a una verdadera reinserción social o si solo estamos simulando hacerlo, excluyendo a un sector de la población que históricamente ha sido relegado. Por ello, me parece pertinente señalar que el requisito de no antecedentes penales para el ingreso laboral es contrario al principio o derecho de reinserción social, así como los derechos de igualdad, no discriminación y de libertad del trabajo. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el paradigma que encasilla este sector de la población. Compañeras y compañeros senadores, con la aprobación de este dictamen que prevé que las personas empleadoras se abstengan de solicitar carta de no antecedentes no penales, salvo en los casos previstos de la Ley de Ejecución Penal, le daremos una nueva oportunidad a las personas que han cumplido su condena y reivindicaremos la justicia social que tanto nos exige el pueblo de México.
Lo he dicho en reiteradas ocasiones, los derechos laborales son derechos humanos. Como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, siempre he luchado por dignificar a la clase trabajadora. Y eso implica poner en marcha acciones concretas para protegerlos de todos los aspectos que los vulneran. Con estas tres propuestas buscamos transformar el mundo del trabajo y fortalecer el cumplimiento cabal de los derechos laborales, no dejando espacio para ninguna ambigüedad, exclusión o discriminación de las personas trabajadoras. Así, la armonización del marco jurídico bajo el paradigma del lenguaje incluyente, el avance en mejorar las condiciones de las y los trabajadores del campo y ampliar las posibilidades de reinserción social luego de cumplir alguna sentencia, son medios para lograr una cultura laboral respetuosa de la dignidad humana, que ofrezca genuinas oportunidades de desarrollo y permite una verdadera contribución a la sociedad. Solo así lograremos el proyecto de nación que buscamos, con prosperidad compartida e igualdad. Compañeras y compañeros senadores, las y los invito a votar a favor de estos tres dictámenes. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Napoleón.